Muy bien, vamos a grabar. Vamos a compartir. Bien. Bueno, entonces, entendimos el paralelismo entre ecuación de Minkowski y ecuación de Enercia, ¿cierto? Tienen la misma, podríamos decir, pinta, porque los dos son potencial del electroindicador, depende logarítmicamente con la concentración, pero se entiende que la forma de respuesta, el mecanismo de respuesta, es completamente diferente, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a pasar a ver el electrodo de membrana por excelencia, que es el electrodo de membrana de vidrio. Ustedes estuvieron trabajando, bueno, no sé si estuvieron trabajando o no a esta altura del partido, con el electrodo de membrana de vidrio. Si cursaron analítica 1 y pudieron hacer el trabajo práctico, cuando prepararon buffer, midieron el pH del buffer con un electrodo de membrana de vidrio. Ese electrodo de membrana de vidrio es un electrodo combinado. ¿Qué quiere decir que sea un electrodo combinado? Que en este mismo electrodo que tengo acá, voy a tener el electrodo indicador y el electrodo de referencia todos juntos. Fíjense que de este esquema, el esquema es el dibujito, ¿sí? El dibujo. De este esquema del electrodo salen dos conectores, dos alambres, ¿sí? Dos conectores metálicos. Uno que va al borne positivo y conecta como el electrodo indicador, y otro que va al borne negativo y conecta como electrodo de referencia. Esto generalmente, si ustedes lo pudieran ver, conecta con una ficha de cable coaxil, ¿sí? ¿Saben cómo es una ficha de cable coaxil? Como la ficha del cable de tu casa, de televisión, ¿sí? La carcasa conecta al electrodo de referencia y el pin interno conecta al electrodo indicador. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es entender el dibujo del electrodo de vidrio, entender cómo está formado. Este esquema lo saqué de la guía de trabajo práctico, para no agregar uno diferente, entonces para que sea más fácil. Tres cosas que tenemos que entender. ¿Cómo es la estructura de la membrana del vidrio? Este vidrio que es un vidrio especial. ¿Cómo es el diagrama de celda, que es el diagrama de barra? Y cómo es el dibujo de los componentes del electrodo de vidrio. Bueno, lo primero que vamos a decir es que ese vidrio especial es un vidrio que tiene una composición particular. Esa composición es 22% generalmente, ¿no?, de óxido de sodio, 6% de óxido de calcio y el resto de dióxido de silicio. Ese vidrio especial es un vidrio que es sensible a la concentración de protones y es un vidrio que es muy frágil. Por lo tanto, generalmente lo que se hace es que de ese vidrio solo está formado lo que se llama esta bochita, el extremo inferior del electrodo, y el resto es de un material más resistente. Bueno, entonces, tenemos que encontrar, bueno, siguiendo con lo de la estructura de la membrana, ustedes tienen que están marcados en negro los silicios unidos a 3 oxígenos en el plano y uno por encima o uno por debajo da lo que se llama la estructura tridimensional. Va a haber cationes que van a estar fijos en la estructura, que son los iones calcio, y va a haber cationes que van a ser móviles en la estructura de ese vidrio, y esos cationes móviles van a ser los sodios, ¿sí? Bien, entonces, vamos a encontrar ahora en este esquema, en el dibujo del electrodo, el electrodo indicador y el electrodo de referencia. Bueno, entonces, quiero que presten atención, hay dos tubos de vidrio concéntrico. El tubo más interno, que está pintado de color celeste, lo estoy marcando en este momento, tiene soldado en el extremo inferior, ¿sí?, la bochita de vidrio especial, este vidrio que es sensible a la concentración de protones. Entonces, todo electrodo de referencia tiene el mismo
todo electrodo de membrana tiene el mismo esquema. Tenemos una solución, la membrana, ¿sí?, en contacto con una solución de concentración conocida de la especie a determinar. En este caso dice ácido clorhídrico 0,1 molar, ¿sí?, que está saturado con cloruro de potasio, y sumergido en esta solución tiene que haber un conector especial. Ese conector especial es un alambre de plata, ¿sí?, este que baja derechito aquí, un alambre de plata, que en el extremo inferior, fíjense que tiene ahí algo más, está marcado con un negro, digamos, más grueso. En el extremo inferior tiene un depósito de cloruro de plata. Entonces, ese conector especial es lo que se denomina la referencia interna, pero para ustedes en este momento no es otra cosa que un conector especial. Entonces, esto que acabamos de ver acá, lo vamos a identificar en el diagrama de la celda, ¿sí? Si era el electrodo indicador, conectado por la regla de la derecha positiva, tiene que estar en el compartimento de la derecha. Entonces tenemos el conector especial, el alambre de plata con el depósito de cloruro de plata, en contacto con una solución de cloruro, ¿sí?, ácido clorhídrico saturado en cloruro de potasio, en contacto con la solución de protones de concentración conocida. El ácido clorhídrico de concentración 0,1 molar, 1 molar. Bien, ¿cómo en un diagrama de barras voy a simbolizar la membrana? Fácil, a través de esta barra punteada. Esa barra punteada me va a indicar a mí que esa es una membrana semipermeable, ¿sí? Bien, ¿con qué cosas va a estar en contacto esa membrana semipermeable? Bueno, este electrodo va a estar sumergido en un vaso que va a tener la solución a la que le queremos medir el pH. Entonces va a estar en contacto con la solución de afuera que tiene la concentración de protones a determinar. Bien, y siguiendo, ahora tenemos que encontrar, aquí tenemos el electrodo indicador, la solución, tiene que estar el puente salino, ¿sí?, doble barra indicada en el diagrama de la celda. Aquí tenemos, en este caso, el puente salino, podemos tener un puente salino o un tapón poroso. Aquí tenemos un tapón poroso. Acá dice, que permite que vaya saliendo lentamente electrolito del electrodo, ¿sí? El electrolito es justamente el cloruro de potasio que hace el que justamente el puente salino o el tapón poroso mantienen, además de permitir el contacto eléctrico, mantienen la electroneutralidad entre ambos compartimentos, por eso habla de eso, ¿sí? Bueno, y obviamente va a tener que tener el puente salino en contacto con, fíjense acá dice, cloruro de potasio y un depósito de cloruro de plata, y entre el tubo interno y el tubo externo voy a tener un alambre que baja, ¿sí?, digamos, a través de que baja, acá está como en forma de helicoidal, enroscándose a través del tubo interno, que es un alambre de plata, que tiene otra vez, acá se ve como un depósito, bueno, eso que está como negro más grueso, es el depósito de cloruro de plata, y que va a estar en contacto con una solución, y esa solución es una solución de cloruro de potasio saturada con cloruro de plata, que se mantiene saturada porque acá abajo, ¿sí?, en el extremo hay un depósito de cloruro de plata, hay un poquitito de cloruro de plata y de cloruro de potasio sólido. Eso es el electrodo de referencia externa, plata, cloruro de plata. Lo veo acá, el electrodo de referencia externa, plata, cloruro de plata. Entonces, se entendió que en este mismo electrodo tengo las dos cosas, tengo la referencia y tengo el electrodo indicador, ¿sí? Bien, bueno, entonces vamos a ver ahora cómo se establece la diferencia de potencial a través de esta membrana. Algo parecido a lo que pasó con el electrodo de calcio, ¿sí? Ni más ni menos que eso. Bueno, acá les muestro cómo está formada la membrana, esto que les contaba de la estructura tridimensional de los silicatos, los iones calcio que anclan la carga y los iones sodios que se pueden mover a través de la carga.
A diferencia de cualquier otro electrodo de membrana, el electrodo de membrana de vidrio es un electrodo donde ocurre un intercambio de iones mixto a través de la membrana. ¿Por qué es mixto? Porque los protones no pueden atravesar la membrana. La característica fundamental de esta membrana de vidrio es que es importantísimo que esté presente, aquí tenemos un corte de la membrana, que esté presente esta zona marcada como celeste, acá. Esa zona marcada como celeste es la capa de gel hidratado, ¿sí? Es decir, un electrodo de vidrio siempre se guarda en contacto con solución. Y obviamente, del lado interno, siempre va a estar en contacto con solución. Por lo tanto, ustedes van a ver, si vieran el electrodo de vidrio, se lo guarda con un capuchón que contiene una solución generalmente de cloruro de potasio 3 molar para evitar esa concentración de sal tan alta, es para evitar la formación de hongos en la superficie del electrodo. Entonces, importantísimo tener esta capa de gel hidratado. Mediante marcadores de tritio, se demostró que los protones solo acceden a lo que está marcado con celeste, a la capa de gel hidratado, ¿sí? En realidad a esta no van a llegar los protones, porque aquí tenemos la solución interna, que está más concentrado, acá tenemos la solución externa, que está más diluida. Los protones tratarían de hacer esto, de ir de la interna a la externa. Solo se pueden mover en la capa de gel hidratado. Perdón. Entonces, como solo se pueden mover en la capa de gel hidratado, los protones van a acceder en esta capita celeste, ¿sí? Y la carga la van a terminar transportando a través de lo que se denomina el vidrio seco, los sodios. Entonces, por eso hablamos de un intercambio de iones mixto. Los iones sodios ayudan a los protones a transportar la carga a través de la membrana, ¿sí? Entonces, fíjense las dimensiones de esa membrana. La dimensión de la membrana es de 0,1 milímetro y tienen acceso a los protones solamente en una distancia del orden de 10 nanómetros, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo se establece la diferencia de potencial. Esta membrana, que es una membrana súper delgada, 0,1 milímetro, nada, por eso es tan frágil y por eso hay que protegerla, tiene una característica muy importante. Tiene una resistencia muy elevada, ¿sí? Entonces, para medir este potencial con electrodos de ion selectivo, no se utilizan voltímetros. Se utilizan equipos, por ejemplo, como en el caso del medir pH, el pHímetro o el P-iónico, el P-iómetro, ¿sí? Son potenciómetros que tienen resistencia interna más alta que el voltímetro. Bien, vamos a ver cómo se establece la diferencia de potencial. Bueno, aquí tenemos, que está chiquitito, pero ustedes lo van a alcanzar a ver bien, aquí tenemos el diagrama de la celda. Miren lo que puse ahora para que veamos la diferencia. Para que veamos la diferencia, como electrodo de referencia externa le puse un SCE, es electrodo de calomel saturado, bueno, está en inglés, ¿no? Electrodo de calomel saturado. Tenemos la solución de protones a la que queremos medirle el pH, la membrana de vidrio, la concentración de protones de la solución interna y el conector especial, que no es otra cosa que el alambre de plata con el depósito de cloruro de plata. Entonces, la diferencia de potencial que voy a medir, y que no está escrita esa ecuación, y sería bueno que la escribiéramos aquí arriba, la diferencia de potencial delta E va a ser igual al potencial del electrodo indicador menos el potencial del electrodo de referencia menos más el potencial de junta líquida, ¿sí? Entonces, el potencial del electrodo indicador va a tener tres componentes. Por un lado, el potencial de membrana, por otro lado, el potencial de la referencia interna, y por otro lado, un potencial que se llama potencial de asimetría, que ahora les voy a explicar en un ratito qué es el potencial de asimetría. Bien, ese potencial de membrana se establece igual que se estableció en el caso del potencial que vimos para el electrodo de membrana, que cuando
la difusión compensa a la repulsión de cargas, se establece el potencial como 0,059 sobre 1, con un signo más porque el que migra es un catión, logaritmo de A1, la actividad de la solución interna más concentrada, sobre A2, ¿sí? La actividad de la solución externa. A ver, no, en este caso, perdón, A1 es la externa y A2 la interna, porque está dado vuelta el signo, ¿sí? Bien, entonces, ese potencial de membrana va a ser igual a una constante L' más 0,059 logaritmo de la actividad de la solución externa. En esta constante L', lo que voy a incluir es aplicar propiedades de logaritmo, decir que el logaritmo del cociente es igual a la resta de los logaritmos, entonces va a incluir este término logarítmico, ¿sí? Reemplazando en esta expresión del potencial del electrodo indicador, me va a quedar esta expresión que tengo aquí, ¿sí? Este es el potencial, perdón, este es el potencial del electrodo de membrana más el de la referencia interna más el potencial de asimetría. Bueno, ¿a qué se debe ese potencial de asimetría? Bueno, se debe justamente a que en ambas caras de la membrana se debería idealmente establecer este equilibrio de intercambio de iones, donde los protones, dependiendo a cómo fueran las concentraciones de la solución interna y externa, ¿sí?, deberían tener acceso a esa zona de gel hidratado. Y esos protones se enlazarían en lo que se denominan sitios de intercambio. Y esos sitios de intercambio, la cantidad de sitios de intercambio, puede que no sea exactamente la misma del lado de adentro y del lado de afuera. Y además, ustedes con esta membrana formaron una bochita de vidrio, ¿sí? Y para formar esa bochita sometieron al vidrio a torsión. Entonces, en esas torsiones hacen que la cantidad de sitios de acceso del lado interno y del lado externo sean diferentes. Eso da lugar a lo que se llama el potencial de asimetría. La membrana no es exactamente igual del lado de adentro que del lado de afuera. ¿Cómo haría uno si quisiera medir cuál es el potencial de asimetría de un electrodo de membrana? Muy fácil. Pondría en contacto el electrodo de vidrio con una solución exactamente de la misma concentración que la solución interna. En ese caso, el potencial que se mide, si los dos electrodos, el de referencia interna y el de referencia externa, son iguales, que es lo que ocurre generalmente, les mostré en el esquema anterior que tenemos dos electrodos de plata, cloruro de plata, la diferencia de potencial medida, que va a ser muy pequeñita, del orden de décimas o centésimas de milivoltios, corresponde al potencial de asimetría. Entonces, reemplazando o incluyendo este potencial de asimetría dentro de esta constante, porque es algo conocido, ¿sí?, y que se puede determinar, ¿sí?, lo incluimos dentro de esta nueva constante. Ahora reunimos L' con el potencial de asimetría y con el potencial del electrodo de referencia interna, que es un valor conocido, dentro de lo que llamamos esta constante L. Entonces nos queda que el potencial del electrodo indicador va a ser esta constante L, que habrá que determinarla experimentalmente. ¿Por qué habrá que determinarla experimentalmente? Porque tenemos un problema. ¿Qué hay adentro de L? L', que es la concentración de la solución interna, conocida y constante. El potencial del electrodo de referencia, conocido y constante, pero el potencial de asimetría nos dice que en la medida en la que vos vas usando el electrodo de vidrio, va cambiando los sitios a los que tienen acceso los protones, y por lo tanto va cambiando con el tiempo el potencial de asimetría. O sea, cada vez que vos lo vas a usar, lo tenés que determinar. Conclusión, un electrodo de membrana siempre se calibra, porque no se conoce
cuánto vale la constante. Acuérdense la ecuación de Nikolsky, había una constante que nadie sabía cuánto valía, ¿sí? Acá se llama L, pero es una constante, y por lo tanto hay que calibrar este electrodo, ¿sí? Entonces, el potencial del electrodo indicador depende de la concentración de protones de la solución externa. También podemos establecerlo en función del pH, considerando que menos logaritmo de la actividad de protones es el pH. Y para un mejor ajuste de los datos experimentales, fíjense, esto es como enchufo el beta, aparece el término beta, la eficiencia electromotriz, simplemente para eso. Mejor ajuste de los cálculos teóricos a los datos experimentales. Conclusión, como vos no sabés cuánto vale L y como vos no sabés cuánto vale beta, tenés que calibrar el electrodo. ¿Sí? ¿Qué es lo que acabamos de decir? Bueno, ¿y cómo calibramos el electrodo? Fácil, ponemos al electrodo en contacto con una solución de concentración conocida de pH. O sea, ponemos en contacto al electrodo con un buffer. Y por lo tanto, si uno, utilizando esta ecuación, dice, bueno, el potencial conocida para el buffer, que es el estándar, y en vez de la relación a la constante llamarla L, a veces la llaman también K, quise poner todas las variantes de las letras que se usan para que se familiaricen y para que sepan que son todas exactamente lo mismo. Y fíjense en este caso, se supuso beta igual a 1. Ustedes van a ver en los problemas del seminario 2 que algunas veces para un electrodo de membrana se dice, se supone respuesta nernstiana. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que vale la ecuación de Nernst? No, es una forma muy complicada y rebuscada de decirles beta igual a 1. Es decir, cada vez que la relación de concentraciones varía en 10, la potencial cambia en 0,059 voltios, ¿sí? Entonces, midiendo el pH de una solución, perdón, midiendo el potencial de un buffer, de una solución de pH conocida, y midiendo el potencial de una solución cuyo pH queremos determinar, se puede determinar, ¿sí?, el pH estableciendo a través de la solución con la que calibramos la constante K y el valor de beta. Si necesito establecer dos constantes, K y beta, o L y beta, voy a tener que calibrar con más de un punto. En este caso estamos calibrando con un solo buffer porque supusimos beta igual a 1. Si hay que establecer cuánto vale beta, habrá que trabajar con dos buffers, dos ecuaciones con dos incógnitas, que es como trabajan en el primer problema del seminario 2, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias entonces de esta que se llama la definición operacional del pH? Bueno, la primera consecuencia nos damos cuenta, ¿cuál es? Que el pH de una solución nunca puede ser medido con más precisión que el pH con el buffer con el que calibramos, ¿sí? Eso nos damos cuenta de eso. Bueno, entonces esto da lugar a lo que se llaman los errores asociados a la medición del pH. Entonces, el conocimiento del pH de una solución no puede ser mejor que el conocimiento del pH del buffer utilizado para la calibración. Esto da como lugar el error en la medida de pH de 0,01 unidades de pH. El otro error asociado a la medición del pH está relacionado con el potencial de junta líquida. Generalmente cuando se utilizan, estos electrodos utilizan cloruro de potasio a saturación, se supone que el potencial de junta líquida es prácticamente despreciable, ¿sí? Prácticamente despreciable, pero no nos tenemos que olvidar que está. Y además ocurre un problema. En ese electrodo, voy a volver un poquito para atrás para mostrarles una cosa. Fíjense que acá abajo en este depósito hay cloruro de plata y cloruro de potasio sólido. En este tapón poroso puede haber un depósito de cloruro de plata y eso hace que ese intercambio no sea tan eficiente y eso condiciona la precisión o de la medida. Eso condiciona que tarde en establecerse el equilibrio y que tarde en estabilizarse la lectura.
El otro error que se puede provocar se denomina error alcalino, y este error es muy interesante. Este error se produce cuando ustedes están midiendo, por ejemplo, soluciones de pH muy alto, mayor a 9, es decir, la cantidad de protones que tenemos es bajísima, y tenemos una concentración de sodio muy alta. Entonces, acuérdense que los sodios ayudaban a los protones a transportar la carga a través de la membrana. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el error alcalino? Cuando la concentración de protones es muy bajita en la solución externa y la concentración de sodio es muy alta, ejemplo, imagínense que están midiendo el pH del agua de mar, situación donde ocurre eso, la membrana empieza a ver a los sodios como si fueran protones. Conclusión, el pH que mide es más bajito que el pH que debería medir. Es decir, le parece al electrodo que hubiera más protones de lo que hay en realidad, ¿sí? Esto que acabamos de decir acá, ¿sí? La diferencia entre el pH verdadero y el pH aparente es mayor que 0. Justamente esto es el error alcalino. Bueno, ¿y cómo hacemos si tenemos que medir el pH del... Siempre nuestro trabajo es medir el pH del agua de mar. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es, en vez de tener este electrodo, el electrodo C, que era el electrodo con la composición de la membrana de vidrio que les conté recién, vamos a tener alguno de estos otros electrodos, donde las letras de la D a la G indican todos distinta composición de la membrana. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un electrodo que en vez de tener sodio, como catión monovalente, para ayudar al protón a transportar la carga, tenga, por ejemplo, litio. Es muy difícil que tengan litio en una solución externa. Entonces, de esa forma, minimizamos el error alcalino. Este error alcalino dio origen a el desarrollo de otros electrodos para la determinación de cationes monovalentes. Por ejemplo, se pueden determinar amonio, ¿sí? Bien, otro error que se puede producir es el error ácido. Y el error ácido se produce al revés, cuando la concentración de protones en la solución externa es más alta que la concentración de protones en la solución interna. El electrodo está acostumbrado a que la migración sea siempre en este sentido, de la interna a la externa, porque la interna está más concentrada que la externa. Había dicho que la interna tenía una concentración 0,1 molar de clorhídrico. ¿Qué pasa si la externa tiene una concentración 1 molar? Bueno, generalmente vos no vas a medir ese pH, porque eso sería pH 0. Pero bueno, si ocurriera eso, físicamente lo que ocurre es que los sitios de intercambio de la membrana se saturan de protones. Y además, los protones están acostumbrados a ir desde la solución interna a la solución externa. Entonces, ese error se denomina error ácido, donde el pH medido es más alto que el pH verdadero. Se miden menos protones de los que hay. Van a leer en el libro que no se sabe bien por qué se produce ese error ácido. Se supone que es por la sobresaturación de los sitios de intercambio de la membrana externa. Bien, el tiempo de equilibración. No podemos poner el electrodo, medir y sacarlo, sino que tenemos que dejar, ¿sí?, esta migración y esta separación de cargas, ¿sí? Recuerden siempre que esta migración es una migración de una cantidad infinitesimalmente pequeña respecto a lo que hay en la solución interna. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca van a gastar los protones de la solución interna. Bueno, esto requiere un determinado tiempo, y es este tiempo de equilibración, ¿sí?, que le tenemos que dar. Y un problema gravísimo, que es el problema de la deshidratación de la membrana. Si la membrana se deshidrata, es decir, si se seca la membrana externa, es muy difícil que puedan recuperar el electrodo. Lo podrán poner, por ejemplo, le podrán hacer un shock con ácido nítrico, podrán, por ejemplo, hacerle un tratamiento muy rápido con ácido fluorhídrico que erosiona y disuelve una capita muy superficial de la membrana, pero acuérdense que esta membrana mide 0,1 milímetros, ¿sí? ¿Cuánto van a erosionar? Lo más probable es que si lo ponen en fluorhídrico coman la membrana y nos quedemos sin electrodo. Se deshidrató la membrana, hay que comprar otro electrodo, ¿sí? Son muy difíciles de recuperar. Bien.
Bueno, entonces vamos a aprovechar este tiempo que nos queda para ver otros electrodos de membrana. Ustedes seguramente lo vieron con Patricia también, pero repasamos, no está de más repasarlo, el electrodo de membrana líquida de calcio. Y fíjense el esquema, ¿sí? El esquema es siempre el mismo. La membrana, en este caso una membrana líquida, una membrana hidrofóbica que está impregnada con un ligando. El ligando de calcio es didesil-fosfato, que está impregnado en un solvente, dioctilfosfonato. ¿Sí? No importa. Ligando hidrofóbico, solvente hidrofóbico. Membrana hidrofóbica. Y aquí tienen el ligando con el solvente que mantiene impregnada esa membrana. Solución interna de calcio de concentración conocida. Conector especial, alambre de plata con, acá en blanco, el depósito de cloro de plata. Fíjense, todos los electrodos de membrana son iguales. Si yo quiero ahora establecer la relación a través de la ecuación de Nikolsky, bueno, esta, si bajaron las filminas, no la había agregado en la filmina, es importante que la tengamos. Una constante, K, que habrá que determinarla calibrando. Importante eso. Más beta, y hay que determinar calibrando cuánto vale beta. El signo más porque el que migra es un catión. 0,059 sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque la carga del catión que migra, calcio más 2, es 2. Logaritmo de la actividad de calcio. Si la fuerza iónica de la solución externa se mantiene fija, en vez de poner actividad de calcio, podemos poner concentración de calcio. Bien, el principio de funcionamiento ya se explicó cómo era, y lo expliqué cuando expliqué electrodos de membrana. Este es un electrodo que se utiliza muchísimo, muchísimo en todo lo que tiene que ver con medidas de interés biológico. Por ejemplo, el calcio va a regular, y ustedes como estudiantes de bioquímica y de las ramas de las biofarmacia y demás lo saben mejor que yo. Va a regular la conducción del impulso nervioso, la contracción muscular, la formación de la médula ósea, va a estar relacionado con la función renal, ¿sí? Por ejemplo, podrían determinar contenido de calcio en un yogur bebible, para todos los que haya de alimentos, un ejemplo de ese caso. Podrían determinar contenido de calcio en, por ejemplo, un suelo, en un efluente industrial, ¿sí? Se podría hacer también esa determinación. Bien, aquí tienen otros electrodos de membrana líquida que tienen el mismo principio de funcionamiento que el electrodo de membrana de calcio. Y aquí están marcados en verde los más utilizados. El de calcio, ¿sí? Acá tienen, esto es muy importante, el rango de concentración en el que la respuesta se mantiene lineal. Fíjense, 10 a la menos 5 molar. Vamos a hablar en un ratito de este número, ¿sí? Y acá tienen el rango de pH en el que se puede trabajar, entre 6 y 10. Y acá tienen los interferentes, ¿sí? Y fíjense que yo en el caso anterior les dije la relación de NX-NI calcio-magnesio, ¿sí? Y les dije a propósito porque esa es la relación que generalmente ustedes conocen, que magnesio es el interferente por excelencia de calcio, pero fíjense que para un electrodo de membrana el magnesio no interfiere. Esa es la ventaja que tiene la determinación de calcio con electrodo de membrana líquida. Otro que se utiliza mucho, para medir potasio, ¿sí? Y en este caso el ligando es valinomicina. Y otro que se utiliza muchísimo también para hacer determinación de nitratos en agua, nitratos en carne, es, por ejemplo, el electrodo de membrana líquida para nitratos, donde, bueno, acá tienen un ligando hidrofóbico también, el rango de pH, y aquí tienen los interferentes, ¿sí? Bien. Hay otro electrodo que se utiliza mucho también, que son los electrodos de membrana cristalina. La membrana ahora va a ser diferente. No va a ser ni un vidrio, ni va a ser un ligando impregnado en un soporte hidrofóbico, sino que ahora va a ser un cristal. Y ese cristal, ¿sí?, es un cristal de fluoruro de lantano. Este electrodo es un electrodo selectivo para determinar fluoruro, ¿sí?
Se utiliza muchísimo, porque no sé si ustedes sabían que el agua que nosotros consumimos está fluorada, entonces la determinación de fluoruro en agua de red se hace mediante esta técnica. La determinación de fluoruro en una pasta de dientes, como bien tienen un problema en el seminario 2, se hace por esta técnica. Entonces, este es el cristal de fluoruro de lantano, ¿sí? Este cristal de fluoruro de lantano está dopado, la palabra es esa, dopado con fluoruro de europio. ¿Qué es dopar? Dopar es agregar una pequeña cantidad. ¿Cuánto es una pequeña cantidad? Del orden de las partes por millón. ¿Qué unidad es la parte por millón? Recordarán que son miligramos por kilo. Entonces, para que tengan una idea, en 1 kilo de fluoruro de lantano pongo miligramos de fluoruro de europio. ¿Qué hace el fluoruro de europio? Que es europio, fluoruro 2. Coordina con 2, el lantano coordina con 3. Lo que hace la presencia del europio es generar un área de vacancia o un defecto en la red. Y entonces el fluoruro de la solución interna va a intentar atravesar la membrana para compensar el déficit de concentración con la solución externa y se va a mover a través de ese cristal, moviéndose a través de esas áreas o sitios de vacancia generados por el defecto que genera la presencia del europio. La ecuación de Nikolsky para este electrodo no la puse en la filmina que subí, es importante que la tengamos. Va a ser una constante que va a depender de las características de la membrana y que habrá que determinarla experimentalmente. Menos porque el que migra es un anión. Beta, el parámetro de eficiencia electromotriz. 0,059 sobre 1 porque el fluoruro tiene carga 1. ¿Sí? Logaritmo de la actividad de fluoruro. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que esta membrana es selectiva al fluoruro y un interferente muy común para la determinación de fluoruro son la presencia de oxidrilo. De hecho, el coeficiente de selectividad para el caso de oxidrilos, cuánto molesta la presencia de oxidrilo en el caso de fluoruro, tiene un valor tal que, por ejemplo, para pH mayor que del orden de 8 o mayor, el electrodo comienza a ver a los oxidrilos como si fueran fluoruros. Por lo tanto, este electrodo va a tener un rango útil de pH en el cual lo voy a poder utilizar. Y ese rango útil de pH oscila entre 3 y 8. Por encima de 8 no puedo trabajar porque la membrana ve a los oxidrilos como si fueran fluoruros. Por debajo de 3 no puedo trabajar porque los fluoruros están formando ácido fluorhídrico y si no está disociado no los veo. Entonces por eso el rango útil entre 3 y 8. Bueno, y aquí tienen otros electrodos de membrana cristalina, o estos que tienen acá abajo, que se llaman electrodos de membrana policristalina. Por ejemplo, si yo tengo, o electrodos de sólido precipitado, tengo una mezcla de sulfuro de plata con sulfuro de cobre, el electrodo es sensible tanto a cobre como a sulfuro.